en este video les voy a hablar un poco acerca de cómo medir la presión sanguínea. Vamos a hablar también del simpático y el parasimpático y un poco acerca de los factores psicológicos que pueden influenciar el sistema cardiovascular. Entonces, el método más utilizado para medir presión sanguínea, por ejemplo, en la oficina de un doctor, se llama el método auscultatorio, que es este método de acá. Ahora, algunos doctores ya no usan el estetoscopio que se le ve aquí, utilizan máquinas ya electrónicas que miden la presión sanguínea, pero básicamente es el mismo método. Entonces, ¿cómo funciona este método? Básicamente, utilizando el estetoscopio o micrófono, el doctor lo que va a tratar de hacer es ponerte la manga y hacer que esta manga que se le ve acá, todo el mundo se ha hecho esto probablemente, ponga presión sobre el brazo, ¿sí? Entonces se va a inflar y esto le va a básicamente contraer a los vasos sanguíneos al punto en el cual restringen el flujo de sangre al resto del brazo. Y lo que va a pasar es que a medida que el mango se va relajando porque se va desinflando, va a empezar a fluir la sangre de nuevo, porque cuando el doctor le infla, pone tanta presión sobre el brazo que se para la circulación de sangre hacia el brazo. Una vez que se empieza a relajar, empieza a fluir de nuevo la sangre y el doctor lo que va a tratar de escuchar son los sonidos K. Y estos sonidos K son precisamente los sonidos que hace la sangre al empezar a fluir de nuevo después de haber tenido esa obstrucción que crea el mango. Entonces, el primer sonido que produce, la primera instancia donde el doctor escucha un sonido de flujo sanguíneo, va a medir la presión sistólica. ¿Sí? La primera instancia donde escucha un sonido K, va a ser la presión sistólica y va a ver en esta válvula de aquí cuál es la presión sanguínea cuando escucho ese primer sonido K. Después entramos a la fase 2, donde los sonidos se vuelven más suaves y largos y se escucha con un murmullo. En la fase 3 se vuelve más largo y alto de nuevo. En el 4 el sonido es más apagado, más suave. Y en la fase 5 básicamente desaparece el sonido. El rato que desaparecen los sonidos acá, el doctor vuelve a ver la válvula donde está y eso va a ser la presión sanguínea diastólica. La sistólica es cuando la primera vez que el doctor escucha estos sonidos K, cuando se empieza a relajar este mango que le ha puesto al paciente, y la presión diastólica va a ser cuando desaparecen ya los sonidos. Ok, entonces el método Peñas. El método Peñas es un método en el cual se pone un manguito en el dedo, como pueden ver, y este tiene un dispositivo fotopletismográfico que básicamente va a medir cambios en el volumen de la sangre que pasan por el dedo y a través de esto va a poder indicar cuál es la presión sanguínea arterial del paciente. Lo que es interesante de este método Peñas es que te permite medir continuamente la presión sanguínea. Porque si regresamos al método auscultatorio, desde la fase 1 hasta la fase 5 pasan varios segundos y pasan varios ciclos cardíacos. Entonces básicamente terminas midiendo la presión sistólica de un ciclo y la presión diastólica de completamente otro ciclo cardíaco. ¿Sí? Si regresamos a las diapositivas en las cuales estábamos viendo el electrocardiograma, la presión sistólica, si es que ustedes lo recuerdan, se mide en el QRS, ¿sí? Cuando se están contrayendo los ventrículos y en cambio la presión diastólica se mide ya durante la onda T. ¿Todo el mundo recuerda esto? Si ven, complejo QRS, aquí se mide la sistólica y en la onda T ya se empieza a medir la diastólica. Entonces debería ser que el doctor te mide la presión sanguínea en el mismo periodo cardíaco, es decir, en un periodo cardíaco te mide la sistólica y la diastólica. Pero ¿qué es lo que pasa con el método auscultatorio? El método auscultatorio no te permite hacer eso porque cuando te mide el primer sonido K va a ser un ciclo cardíaco, pasan varios segundos hasta que desaparezca el sonido y la diastólica te mide en otra fase cardíaca completamente, ¿sí? Entonces,
La ventaja del método Peñas es que te mide continuamente la presión sanguínea de ciclo a ciclo y te mide la diastólica y la sistólica de ciclo a ciclo. Y el problema con este y por qué no se utiliza en los consultorios de los doctores, por ejemplo, es que es extremadamente caro. Una máquina que se conoce como Finapress, como le ven acá, que utiliza este método Peñas, puede costar hasta $10,000. Entonces los doctores obviamente prefieren el método auscultatorio. Esto se utiliza más en las salas de emergencia y cosas así. Y en psicofisiología muchos laboratorios utilizan este método, por ejemplo, para poder ver la gente que tiene fobia a la sangre, que tiende a desmayarse cuando ven sangre. Por ejemplo, se utiliza este método para poder ver en qué momento parecía que está bajando la presión y la persona está a punto de desmayar. Gasto cardíaco. Ok, el gasto cardíaco básicamente es la presión arterial promedio dividido por la resistencia periférica total. Es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia a la aorta por unidad de tiempo. También está midiendo básicamente cuánta sangre está regresando al corazón. Y el gasto cardíaco está influenciado por varios factores, entre esos hormonales y neuronales. Vamos a hablar un poco más acerca de eso en un momento. Ok. Cuando estamos hablando de influencias neuronales, estamos hablando del sistema simpático y parasimpático. El simpático y el parasimpático básicamente van a influenciar todo lo que tiene que ver con la velocidad a la cual está moviéndose, aumentando la frecuencia cardíaca. Van a influenciar muchos otros órganos en el cuerpo, además del corazón, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta sección realmente en el corazón. Entonces, el simpático no es de sorprenderse que aumente el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el flujo de sangre. El parasimpático, por el contrario, disminuye el ritmo cardíaco, va a dilatar los vasos sanguíneos y esto va a llevar a que disminuya el flujo de sangre y la presión sanguínea. Ok, una cosa súper importante, y vamos a revisar esto también en un video adicional que les voy a hacer. Ok, el parasimpático y simpático. Hay una cosa que se llama la neurona pregangliónica y la postgangliónica dentro del sistema simpático y parasimpático, que son el sistema autónomo del sistema nervioso periférico. Entonces, el simpático, la pregangliónica, que viene a ser estos de acá, ¿sí? La pregangliónica del simpático va a botar acetilcolina sobre el ganglio que tiene receptores nicotínicos, ¿sí? Esto le va a estimular a la postgangliónica a botar noripinefrina, que antes se conocía como noradrenalina. Ahora no se confundan. La noripinefrina y la epinefrina y la noradrenalina y la adrenalina son básicamente lo mismo. Se llama noripinefrina y noripinefrina solo porque en el sistema simpático la molécula se llama noripinefrina, pero tiene un efecto muy similar a la epinefrina, ¿sí? No es lo contrario de la epinefrina. Mucha gente se confunde y piensa que la epinefrina es del simpático y la noripinefrina es del parasimpático. No es el caso. La noripinefrina es del simpático. ¿Okay? Entonces la postgangliónica va a botar noripinefrina sobre los receptores beta 1 del corazón y esto va a causar que el corazón se acelere. Parasimpático. La pregangliónica del parasimpático va a botar acetilcolina, al igual que el simpático, sobre receptores nicotínicos igualito al simpático, pero la postgangliónica también va a botar acetilcolina y va a botar acetilcolina sobre receptores muscarínicos del corazón y esto va a causar que se desacelere el corazón, ¿sí? Al parasimpático también se le conoce como vagal, tono vagal o como nervio vago. ¿Por qué es de esto? Y vamos a ver más de esto en el siguiente video. Es porque el nervio vago básicamente es el que controla todo lo que es de parasimpático. En cambio, el sistema simpático está regido por muchos otros nervios. Ok, ¿qué significa cuando late más rápido el corazón? Mucha gente salta a la conclusión de que si está acelerado el corazón significa que el simpático está súper activo y que el parasimpático está disminuido. Este no es el caso. En realidad, el simpático y el parasimpático pueden trabajar de forma completamente independiente. Y esto es algo que todo el mundo se equivoca en los exámenes, aunque lo explico una y otra vez. Cuando late más rápido el corazón, en realidad uno no tiene idea de lo que pasa con el simpático y el parasimpático. Es muy, muy tentador decir que el simpático está súper activo cuando se acelera el corazón, pero esto no es necesariamente el caso. Es posible que el simpático está súper activo
y que el parasimpático no está tan activo, es posible que el parasimpático disminuya. Y al disminuir el parasimpático, aumenta el latido del corazón, aunque el simpático no está aumentado, ¿sí? Es casi como si estuvieran en un auto con un acelerador y un freno, ¿sí? El simpático es del acelerador, el parasimpático es del freno. Si ustedes están en una cuesta, yendo hacia abajo, están encima de la cuesta, si es que ustedes quitan el freno, igual se acelera el auto. Y eso es más o menos lo que pasa con el parasimpático. Si tú le quitas el freno al corazón, se va a acelerar el corazón aun cuando no aplastes el acelerador, porque el hecho de quitar el freno ya le acelera el corazón. También es posible que el simpático y el parasimpático estén activos. Solo que el simpático está más activo, haciendo que se acelere más el corazón, y el parasimpático no está tan activo. En realidad, esta es la sensación que más nos gusta, es cuando estamos emocionados. Está encendido muchas veces el simpático y el parasimpático casi en igual de medida. El hecho que está activo el parasimpático es algo que nos gusta, esa sensación. Y no necesariamente es fea la sensación de que el simpático está encendida tampoco. Y vamos a hablar más de eso en el siguiente video. Entonces es súper complejo la relación que tiene el ritmo cardíaco con el simpático y el parasimpático. Es una gráfica que muestra eso. No le tienen que entender del todo esta gráfica, pero si es que tuviéramos que ver cómo están relacionados estos tres parámetros, tuviera que ser a través de una gráfica así, para completamente entenderla. Entonces, como les decía, tú nunca puedes llegar a la conclusión de que el simpático está aumentado solo porque el ritmo cardíaco de la persona está aumentado. O sea, que todo el mundo se equivoca. Ok. ¿Cómo vamos a medir el electrocardiograma para poder, y también aquí vamos a hablar un poco acerca de cómo medir el simpático y el parasimpático? Entonces esto se conoce como el life shirt, ¿sí? Es un chaleco que uno se coloca y tiene electrodos que se ponen en el pecho para poder medir ritmo cardíaco. Además de eso, no se le ve muy bien en esta imagen, pero tiene dos bandas, una acá y otra acá, que son muy apretadas y que básicamente van a medir el ritmo respiratorio. Vamos a hablar más de por qué el ritmo respiratorio es tan importante para medir el parasimpático. Okay. Entonces aquí vemos el electrocardiograma. Podemos ver la onda P de la persona, el complejo QRS y la onda T. Como notan, esta onda T está enorme, ¿sí? Por amplitud. La amplitud se mide de aquí a acá. Vamos a hablar más de la significancia que tiene eso para el simpático. Mucha gente está tentada a usar el ritmo cardíaco, que se mide de R a R, ¿sí? Aquí está una R de la persona, aquí está la otra R, acá está otra. Así es como se mide el ritmo cardíaco, es la distancia que hay entre R y R, ¿sí? Mientras menos distancia hay, más acelerado está el corazón de la persona. Pero eso en realidad no es una buena medida del simpático, como yo les decía. El simpático en realidad se mide por la altura de la onda T. Entonces se mide la altura de acá hasta acá. Y eso te indica cuánta actividad hay del simpático. Ahora, lo irónico es que mientras más grande es la amplitud de la onda T, menos actividad hay del simpático, ¿sí? Entonces, el simpático no se mide por ritmo cardíaco, ojo, vuelvo a repetir, sino por la amplitud de la onda T, que es la altura que tiene esta onda T. Ok. Como les decía, ¿cómo se sabe que la onda T es una buena medida del simpático? Es porque cuando se utilizan drogas que activan a los receptores beta del corazón, se ve que la onda T disminuye del corazón. Entonces, esta es la mejor medida de medir el simpático. Cuando hablamos de la respuesta galvánica o el sistema electrodérmico, vamos a ver que eso también es una buena forma de medir simpático, pero usando los parámetros del corazón, la mejor medida para medir el simpático es la amplitud de la onda T. Ok, para medir el parasimpático. Esto es un poco más complejo. El parasimpático tampoco se puede usar ritmo cardíaco, sino se utiliza un método que se llama la arritmia sinusal respiratoria. Durante la inhalación, el corazón se tiende a acelerar y durante la exhalación, el corazón va a latir más lento. Y esto es precisamente lo que modula el sistema parasimpático. Entonces, tú para medir el sistema parasimpático tienes que comparar el electrocardiograma con la respiración. Como pueden ver, estos palitos aumentan durante la inhalación y durante la exhalación de la persona. Pueden ver que los palitos se van distanciando porque el ritmo cardíaco se va haciendo más lento. Entonces, mientras más sincronía hay entre el electrocardiograma, es decir, el ritmo cardíaco, y el sistema respiratorio,
se puede decir que hay más